Bueno, y tal cual como les decía al comienzo del programa, vamos a hablar en esta oportunidad con un diputado de la provincia de Salta, porque esta mañana estuvo la ministra de Educación de la provincia, estuvo hablando con los diputados y queremos saber qué es lo que comentó la ministra con relación a estas denuncias graves que hicieron la semana pasada en referencia a todo lo que están planteando con esta cuestión que la tiene como protagonista a Patricia Argañarás, de la titular de ADP, donde habló de que hay títulos docentes falsos, se hicieron una serie de imputaciones graves, ¿no? Y entonces uno dice, ¿qué pasa con la educación en Salta? ¿El Estado provincial no se está haciendo el responsable? Bueno, hoy la ministra Analía Berroso estuvo con los diputados y queremos saber qué es lo que dijo. Para eso lo hemos invitado telefónicamente al diputado provincial por el Partido Obrero. Estamos hablando del profesor Claudio Del Pla. Hola Claudio, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos como siempre. Bueno, con ganas de escucharte, Claudio, sos un hombre de la docencia y me imagino que preocupado por todo esto que se empezó a conocer, la ministra fue hoy a la Cámara. Contanos qué pasó. Sí, vos sabés que yo soy miembro de la Comisión de Educación y ya el Así 4 de es. febrero había presentado un cuestionario muy amplio sobre 3 o 4 temas de enorme importancia para la educación pública en la provincia de Salta, para los docentes en particular. El primero, obviamente, tiene que ver con todo este escándalo de corrupción que de alguna manera nosotros hemos previsto y denunciado con muchísimas anticipaciones durante años, que es la corrupción de la directiva del ADP en el manejo de los fondos, del patrimonio, de la producción de viviendas, y además un entramado entre esta dirección sindical y el gobierno de la provincia. Este es un tema viejo, pero que ha cobrado actualidad porque, bueno, han saltado finalmente a la luz las denuncias de manejo total en todos estos aspectos. Un aspecto de estas denuncias tiene que ver con la designación de docentes con certificaciones truchas, Ujú. apócrifas, con una especie de comercio de los cargos y venta de cargos y de favores y demás, que, bueno, ahora están varios esos casos en la justicia, nosotros somos denunciantes de algunos, y que comprometen a esta dirección sindical, pero también al Ministerio de Educación. Es decir, nada de todo esto se puede hacer, por ejemplo, designar a alguien en el sistema si no tenés un funcionario del ministerio que designa. Nada de todo esto se puede hacer si no tenés una junta de clasificación que tiene 3 miembros puestos por el gobierno y 7 miembros puestos por la ADP, que habilita o que coloca un título, una tirilla, o que, ¿no es cierto? Ujú. Si no está esto, todos estos ilícitos no hubieran podido ser. Entonces, aquí lo que hay es algo que es sistémico, es decir, hay una burocracia sindical que ha ganado impunidad, ¿no es cierto?, por parte del poder del Estado para manejarse con negocios turbios, con manipulación de cargos, etcétera, etcétera, como moneda de pago por dejar a los docentes indefensos frente a la política oficial. Ujú. En esto Argañarás se parece como 2 gotas de agua a Eduardo Abel Ramos, Ujú. que también tuvo, Claro. ¿no es cierto?, sonados casos de corrupción, se volvió empresario y todo lo demás, bajo el ala del gobierno de Romero primero y de Urtubey después. Ujú. Bueno, Virgilio Choqui y después Patricia Argañarás son símbolos de este tipo de sindicalismo que son una especie de pilar de un régimen político que se apoya en este tipo de burocracias corruptas para sostener oprimidos, desorganizados a los trabajadores y imponer salarios a la baja y todo lo que conocemos. Entonces, aquí no tenemos un episodio aislado, sino que se ha puesto de manifiesto lo que normalmente aparece oculto, con un sistema de compromisos de una burocracia sindical con el poder político. La ministra trató todo el tiempo hoy de despegar al poder político de esta crisis, pero la verdad es que los esfuerzos fueron vanos, porque Ujú. la responsabilidad del gobierno es muy clara. Por ejemplo, mira, la Junta de Clasificación y Disciplina tiene un mandato prorrogado por Berrueso
los primeros días de diciembre pasado. Sin embargo, a mitad del año pasado, y se lo dije hoy a la ministra en la reunión, a mitad del año pasado ya estaban todas las denuncias sobre la manipulación de cargos docentes, la manipulación de certificaciones y títulos para acreditar el trabajo, por ejemplo, en la enseñanza artística. Todo eso ya se sabía y ella le dio una prórroga a una junta que estaba completamente cuestionada. Es decir, que la propia ministra tiene una responsabilidad directa en estas circunstancias. Bueno, ha tratado de sacarse encima esa responsabilidad, sacaron una resolución en medio de esta crisis, que se llama el número 780, que plantea que todos los docentes tienen que volver a presentar sus títulos, los 33.000 docentes. Hay una gran indignación en la docencia, porque el docente dice, yo trabajo y presenté mi título y lo tengo acreditado ante el ministerio. ¿Por qué tengo que volver a presentar mi título? Es decir, el gobierno se ha esforzado en tirar la pelota fuera de la cancha. Es decir, esta crisis no es mía, yo no tengo nada que ver con ella, porque claro, cualquier análisis serio demostraría todos los vínculos entre gobierno y dirección sindical que además gobierna con fraude, que hace asambleas a las 6 de la mañana en vacaciones para aprobar balances, que tiene patotas. El gobierno de la provincia, Juan Manuel Urtubey, que festejó junto a Patricia Argañarás su última elección en una elección trucha, no saben con qué bueyes aran. Por favor. Son funcionales, estas direcciones sindicales son corruptas y son funcionales al dominio del poder político y por eso tienen impunidad. Ahora se les está acabando la impunidad, eso es lo nuevo. Bueno, después va a circular un video con toda mi intervención allí en la Cámara y las respuestas que me ha dado la ministra, que la verdad que han sido muy insatisfactorias sobre este aspecto que es uno de los aspectos clave, ¿sí? El tema de la corrupción, el manejo de los títulos y demás. Pero ha habido 2 o 3 temas más muy importantes también. Contame, Claudio. Por ejemplo, el tema de los institutos terciarios. El nivel terciario de la provincia es en muchos pueblos la única oportunidad de enseñanza superior. Hay delegaciones de la universidad, no hay alternativa, y tienen una gran demanda social porque, aunque cada vez en menor medida tener títulos del sistema educativo o tener mayor nivel educativo no garantiza el trabajo, siempre estás en mejores condiciones si los tenés que si no los tenés. Entonces hay una fuerte presión para que la gente ingrese al sistema educativo y tenga una carrera superior. Entonces el gobierno había decidido que solo ingrese una comisión en la mayor parte de las carreras terciarias de la provincia. Una comisión significa 70, 80 estudiantes. Entonces, bueno, teníamos ya carreras con 700 inscritos donde iban a entrar 70, 80. Entonces le planteé que no podía recortarse por este lado. La ministra me dijo que el problema era que no había infraestructura, es decir, no había aulas. Le dije que aulas hay en todos los pueblos, porque hay escuelas primarias por la noche que no tienen funcionamiento de otras instituciones, y que era una decisión política del gobierno de poner los salarios docentes que corresponde para atender toda esa demanda y no dejar a nadie afuera, porque si no serían miles los que quedan afuera del sistema. Bueno, la respuesta de la ministra fue probablemente la peor de toda la interpelación, porque me dijo 2 cosas. Primero, bueno, que no hay infraestructura, lo cual es falso, pero me dijo también que el problema era que si ingresaban todos, la deserción era muy grande en el primer cuatrimestre. Es decir, que había un 30% de estudiantes que los primeros 4 meses abandonaban. Yo dije, mire, si eso es cierto, la política del ministerio no puede ser dejarlos afuera, sino ver qué hace para que se queden. Porque la responsabilidad del Estado es tratar de tener a la gente adentro del sistema educativo, no excluirla. Entonces, yo conozco muy bien, por ejemplo, que muchos terciarios, en esos primeros 4 meses, hay mucha gente tomando clases por la ventana de un curso, porque no caben. Entonces, en lugar de preocuparse por mejorar las condiciones de educación, hacer la designación que corresponde, abrir las comisiones que sean necesarias, el Ministerio eligió el camino del recorte. Dije que eso es inadmisible y que en todos los casos donde esté la demanda tiene que abrirse el paso para que la gente pueda ingresar y mejorar las condiciones de estudio para retener en el sistema y no para excluirlo. Esa fue otra parte importante de la discusión. Una tercera cuestión de mucha importancia es el tema de la educación sexual. Exacto, el ESI. Claro.
Bueno, vos sabés que nosotros tenemos un proyecto de ley que hemos planteado todo el año pasado, para que haya una materia taller, para que el tema sea efectivamente abordado, para que la enseñanza sea científica, para que no haya censura en la materia. Y el año pasado, que se discutió mucho sobre esto, la legislatura no quiso avanzar. El ministerio incluso desde el principio del año hasta el mes de septiembre decía que no podía haber una materia, que era un contenido transversal. Y en septiembre nos dijo, bueno, va a haber una materia, porque todo el mundo opina que esto así como está no funciona. Bueno, va a haber una materia. ¿Qué clase de materia? ¿Quién va a dar la materia? Bueno, nunca lo definieron del todo y ahora, hasta principios de febrero, el 4 de febrero, cuando yo mandé el cuestionario a la ministra, por eso vino hoy la ministra a pedido nuestro, ¿no es cierto? Digo, ¿qué van a hacer con esta materia? Porque dice que empieza en marzo, pero no están ni los docentes que la van a dar, ni los contenidos, ni cómo, ni cuándo, ni dónde. Y bueno, ayer, 24 horas antes de la reunión de hoy, salió una resolución del Ministerio, la número 1040, que dice cómo sería la educación sexual este año. ¿Sí? La conocimos ayer. La ministra hoy la trajo en una prolija carpetita para entregarnos a cada diputado. ¿Qué es lo que va a haber? ¿Una materia? No. Un espacio. ¿Qué es un espacio? Bueno, un espacio quiere decir que dentro del horario que ya existe, con los docentes que ya existen, va a haber un tiempo de 90 minutos por cada nivel educativo, inicial, primario y secundario, para dedicarlos a la educación sexual. ¿Y quiénes van a dar la materia? Porque si no hay nuevas horas cátedra, no hay nuevos docentes, van a ser los viejos docentes. Claro. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, la reforma implica 0 pesos. Ni un nuevo cargo, ni una nueva hora, ni un minuto más de tiempo de los chicos en la escuela. En segundo lugar, los que van a dar la materia son los mismos que venían dando cada una de las clases. Si no hay tiempo extra, quiere decir que el tiempo que vamos a dedicar a educación sexual se lo vamos a robar a alguna otra materia. Otra materia, lógico, es obvio. ¿Te das cuenta? Entonces le vamos a robar tiempo a otra materia, los docentes son los mismos, y tenemos el problema de que una mayoría de docentes no tiene la especialización en educación sexual. Por lo tanto, toda la impresión que me ha quedado es que hay una improvisación, no se quiere poner dinero para financiar lo que implicaría este nuevo conocimiento, no se quiere invertir en especialización de docentes, y me parece que esto no va a andar, se lo digo así, tengo alguna experiencia, se lo dije a la ministra, han querido salir del paso con una resolución aprobada 24 horas antes de tener que dar explicaciones en la Cámara de Diputados. Ahora, Claudio, perdón, con eso, déjame un paréntesis en eso. Vos sé que escucharon, alguna gente que escuchó lo que dijo la ministra esta mañana, sabiendo que yo iba a charlar con vos en la tarde, me dijeron, preguntarle al profesor del PLA, ¿cómo es este tema de que existe la idea de que educación sexual se le empiece a dar a los chicos a partir de tercer año? Y me decían, pero ¿cómo de tercer año si hoy las chicas ya cuando terminan prácticamente, están en la primaria, ya muchos de esas empiezan a tener su periodo? Y decían, nos parece total y absolutamente fuera o tardío empezar ya con los chicos en tercer año. ¿Qué hay sobre esto, Claudio? No es así. A ver, explica porque me lo preguntaron. Todos estos defectos empiezan a nivel inicial, con contenidos adaptados a cada nivel de la educación. El problema que sí tiene los contenidos es que está presente un artículo 5 de la Ley de Educación Sexual que hace que los contenidos que están enunciados en un acuerdo general de ministros, que es lo que esta materia teóricamente va a tener, esos contenidos quedan sujetos o pasan por la censura o el tamiz del ideario institucional. Es decir, si una escuela es una escuela católica o confesional y está en contra de determinados enfoques de la materia, no los va a enseñar. Y si tiene un punto de vista que no es científico, no va a enseñar el punto de vista científico. Es decir, que vamos a tener un enunciado de contenido que después no va a existir en la realidad. Justamente por eso, Romina del Pla, como diputada nacional, ha presentado proyecto para derogar el artículo 5 de la ley nacional, que está planchado en el Congreso Nacional. Y yo he presentado en Salta un proyecto de ley
que justamente plantea que la totalidad de los estudiantes de escuelas públicas y privadas tiene derecho a tener educación sexual en términos científicos y no en términos religiosos. Bueno, eso está trabado, y entonces esta educación sexual que ahora aprobado por esta resolución la ministra, tiene además este limitante general que va a hacer que los contenidos que se anuncian o no van a llegar o van a llegar completamente deformados o deshilachados al estudiante. ¿Te das cuenta? Es decir, hay una palabra, hay un texto, pero la realidad es otra cosa. Sí, Claudio, sí te escucho, por favor. Sí, no, eso es lo que te quería decir. Es aclarar sobre ese tema. Justamente la contradicción de fondo de esta resolución sobre educación sexual, que ya te digo, no es materia, es un espacio, y bueno, en una provincia como la nuestra, con los indicadores que tenemos de maternidad adolescente, yo creo que con este esquema que se ha promovido ahora, no salimos de la crisis. Es como si se hiciera algo, pero que va a tener enormes limitaciones. Y esto no es por responsabilidad de los docentes hacen todo lo que pueden y más aún, sino porque hay un condicionante de la política educativa. Sin lugar a dudas que sí. Y el otro tema, Claudio, ¿qué hizo alguna referencia a la ministra este tema que lo tuvo como protagonista a los pueblos originarios y todo lo demás? Sí, muy poco se habló del tema, simplemente ha recibido el proyecto de ley, dijo que ya había designado como coordinadora a la docente de la comunidad Wichí que estuvo manifestando en Plaza 9 de Julio. Los miembros de la comunidad dicen lo contrario, pero no se avanzó en la discusión. Bueno, las comunidades tienen los mismos reclamos que tenemos en la escuela pública común, digamos, y a eso le agregan la necesidad de las adaptaciones y del respeto por la cultura específica, reclamo que nosotros apoyamos por completo. Ahora, Claudio, ¿qué quedó en claro, en conclusión, después de la visita de la señora Berrueso ante ustedes? Bueno, un gobierno que está haciendo un ajuste en la educación, que va a un recorte en el nivel terciario, que no quiere asumir la responsabilidad de haberse armado un entramado y de impunidad en favor de esta burocracia de Argañarás, y además, bueno, que está planteando una política salarial, porque ese fue el otro tema, que claramente implica una nueva caída del salario. En la reunión yo le entregué en mano a la ministra las conclusiones de la última asamblea de la capital de docentes que se hizo el viernes en el Centro Vecinal de Barrio 20 de Febrero, que fue recibido allí por la ministra, y allí se rechaza claramente este 23%, que es una nueva caída del salario. Bueno, los docentes, su salario no puede ser la variable de ajuste, el derecho a estudiar de los jóvenes en los institutos terciarios no puede ser la variable de ajuste, eso se lo hemos expresado también en la reunión. Bueno, veremos cómo continúa el tema. Lo último, Claudio, tiene que ver con lo que con el escenario político que se va montando poco a poco. ¿Cómo analizás lo que pasó, todo esto que lo tuvo como protagonista al intendente Gustavo Sáenz en las acusaciones, diciendo que era el cajero un poco más de Stornelli? ¿Cómo lo analizaron desde el Partido Obrero, Claudio? Mira, yo soy partidario que se investigue a fondo esta denuncia, y como ocurre hoy en el país, todas las denuncias están relativamente cruzadas por intereses particulares, se manipulan, se agitan, o se las cajonea conforme a algún interés de momento, ¿no es cierto? Pero como corresponde, si hay una denuncia de esta naturaleza, tiene que ser investigada y clarificada. Pero lo que sí te puedo decir es que Gustavo Sáenz debe dar explicaciones por lo que ocurre en su comarca, es decir, por lo que ocurre, por ejemplo, con toda esta causa de las facturas truchas y las contrataciones que han provocado allanamientos durante el mes de enero en la municipalidad. Tiene que dar explicaciones sobre cómo está manejando el contrato con Agrotécnica Fueguina, en donde la municipalidad asume como propios gastos que son propios de la empresa, y son gastos millonarios como la compra de una membrana para la trinchera, ¿no es cierto?, de Agrotécnica Fueguina allí en el vertedero San Javier. O sea,
Mi opinión es la siguiente: la denuncia sobre el caso de Stornelli que se investigue, si es falsa que se demuestre. Lo que sí te puedo decir que una investigación en regla de la administración Sáenz y de la administración Urtubey llevaría a que en Salta se abra una causa de los cuadernos con frondosas imputaciones para funcionarios y empresarios. Pero no quieren abrir ese tipo de investigación. El Partido Obrero es el que ha denunciado este tipo de manipulaciones en Salta con la obra pública, con Salta Forestal, y han bloqueado todas las causas judiciales, con la propia agrotécnica Fueguino, la causa penal que han presentado nuestros concejales sobre el manejo de ese contrato y cómo han beneficiado a la empresa. Hay hartas cuestiones para investigar en Salta, de las cuales tenemos mucho más elementos de lo que pasa con Stornelli y del compromiso que pueda tener o no tener con ese tema Sáenz. El partido que se investigue, pero aquí nomás en Salta tenemos mucho para investigar. En el tema netamente político, ¿qué es lo que están analizando puertas adentro del PO, Claudio? Bueno, estamos en medio de un congreso nacional, va a haber también una conferencia electoral donde vamos a discutir el tema electoral, pero acá el punto central es lo siguiente: hay un régimen que está completamente agotado. Fíjate vos las reuniones de la semana pasada, todos los candidatos de la oposición reunidos con el Fondo Monetario, para decirle que cualquiera que gane, de ellos, de La Baña hasta Urtubey, va a respetar los compromisos asumidos, es decir, que están dispuestos a sacrificar al pueblo argentino. Un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario, una renegociación, va a significar un retroceso en el nivel de vida, en los derechos sociales, previsionales, laborales argentinos, que lo que hoy estás viendo va a quedar como una imagen benigna, como algo menor. Entonces vos tenés al conjunto de la clase capitalista argentina y de su sistema de partidos, los que aspiran a la presidencia, como candidatos sometidos. La izquierda es la que lógicamente va a plantear una política para que la crisis no la paguemos los trabajadores, medidas para enfrentar la crisis defendiendo el interés del pueblo argentino, nacionalizar la banca, el petróleo, pagar tarifas argentinas a costos argentinos y no sobreprecio como hoy está pagando Macri o como ya pagaba en el último tramo del gobierno de Cristina, garantizar los derechos de la población sobre la base de medidas soberanas. La izquierda es la única que tiene una posición independiente en este país y desde ese lugar vamos a presentar un programa de salida para la clase trabajadora y para todo el pueblo argentino. Esa va a ser nuestro enfoque. Ahora, con respecto a las candidaturas, Claudio, porque hay que presentar listas completas, comenzando acá en la provincia, desde el cargo de gobernador, vicegobernador, hasta el concejal del último municipio, ¿no? Sí, claro, como siempre lo hemos hecho, presentaremos las listas que corresponda, pero van a estar subordinados a este propósito más general de llamar la atención del pueblo argentino, que esta no es cualquier crisis. Esta no es cualquier crisis. Es decir, el 2020 es un año donde la Argentina va a cesación de pagos. Necesitamos un gobierno que se pare soberanamente frente a una deuda que es completamente fraudulenta y no votar a alguno de los síndicos de la quiebra del país. ¿Entendés? Necesitamos reforzar en el terreno electoral una posición de lucha de la clase trabajadora para que podamos tener una alternativa verdaderamente transformadora, que plantee una reorganización integral del poder político, una asamblea constituyente soberana, que plantee medidas que realmente estén a la altura de las circunstancias y de la gravedad de la crisis. No vamos a salir con menos que eso de esta situación. Las candidaturas son simplemente, en el caso del Partido Obrero, en el que no estamos en proyectos personales, sino defendiendo el interés general, las candidaturas son un instrumento para defender estas ideas, las mismas que defendemos todos los días en la calle. Claudio, vamos a seguir charlando como siempre. Te agradezco toda la información que nos pasaste de lo que fue la reunión, bueno, y todo lo que significó conversar con vos. Te agradezco y te mando un abrazo, Claudio. Gracias. Igualmente, hasta luego. Chao.